En esta ocasión vamos a hablar de los efectos de la pandemia del COVID-19 en las finanzas públicas en Colombia. Tras la recesión económica por la que atravesó Colombia a causa de la pandemia del COVID-19, declarada el 8 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, el país tuvo que plantear estrategias alternativas y beneficios en temas sociales, tributarios, fiscales y de endeudamiento público para superar la crisis económica. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 457 del 2020, decretó medidas preventivas de aislamiento obligatorio, por lo cual las grandes empresas, pymes, pequeñas, productores y comerciantes desde el primer trimestre del año 2020 cerraron y suspendieron sus actividades comerciales, hasta el 1 de septiembre del mismo año, cuando el Gobierno Nacional autorizó la reapertura del comercio de forma gradual. Entre los sectores más afectados a causa de la pandemia se encuentra el comercio, la construcción, la minería, restaurantes, bares, actividades de turismo, la venta de motocicletas y automóviles, entre otros sectores. El desempleo fue una de las consecuencias de mayor trascendencia, tanto en el sector público como en el sector privado. De acuerdo con los informes emitidos por el DANE, para el año 2020 se registró una tasa de desempleo del 15.9%. En Colombia, el 92% de los municipios se encuentran categorizados en quinta y sexta categoría. Durante el periodo de pandemia presentaron mayores afectaciones, ya que poseen debilidades en el recaudo de ingresos propios, tributarios y no tributarios, como es el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa a la gasolina y las multas. En cuanto a los gastos públicos, presentaron un incremento significativo, ya que se destinaron recursos adicionales para mitigar los daños ocasionados en la pandemia. El Gobierno Nacional, a través de decretos y leyes, adoptó medidas para el periodo de emergencia. Entre esas medidas se encuentra la contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta, permitiendo contratar de forma directa suministros, bienes, servicios y obras para prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia, lo cual conllevó a un aumento del gasto público. En este sentido, se analiza las estrategias que implementó el municipio de Venadillo, Tolima, en relación al recaudo de los ingresos propios con el fin de mitigar los impactos negativos de la pandemia. Nos acompaña la doctora Egna Rocío Ramírez, secretaria de Hacienda del municipio de Venadillo, Tolima, quien es administradora financiera, especialista en finanzas. Doctora, buen día. Muy buen día para todos. Doctora, háblenos un poco acerca de las políticas fiscales. ¿Cuáles fueron las medidas que el municipio de Venadillo adoptó para contrarrestar los efectos negativos en relación a los ingresos públicos frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19? Primero que todo, darles las gracias por haber tenido en cuenta el municipio de Venadillo como modelo al proceso de formación de la especialización en finanzas públicas. Contarles a ustedes que el municipio para el año 2020 tomó medidas de orden fiscal con el fin de apalancar y aliviar un poco los efectos económicos que trajo la pandemia del coronavirus del COVID-19. El municipio de Venadillo adoptó el decreto 045 para el año 2020, donde amplió los beneficios de presentación del impuesto de industria y comercio para el año operable 2019, suspendió el cobro de los cánones de arrendamientos de algunos bienes del municipio y para el mes de junio, mediante el decreto 071, adoptamos el decreto nacional 678, el cual nos dotó, fue una herramienta de ingresos para el municipio, puesto que este decreto otorgaba el 100% de la rebaja de los intereses y adicional a ello, que esto nunca se había presentado o se da mientras el Estado está en un estado de emergencia económica, que nos dio el 20% de la rebaja en el capital de todas las deudas que tuvieran los contribuyentes del municipio de Venadillo. Otra medida como tal también que tomó fue realizar un censo de contribuyentes tanto de la zona urbana como de la zona rural para evitar la evasión del impuesto de la industria y comercio, evasión que se ha venido presentando muchísimo en el municipio de Venadillo, pero que a raíz de estas estrategias que se han venido tomando, hemos visto año a año un impacto positivo en el recaudo de esta renta. Manifestarle que el municipio de Venadillo también, para darles un permiso de funcionamiento a los establecimientos para que pudieran volver a funcionar, se les estaba pidiendo el paz y salvo de sus impuestos.
gente que llevaba 4, 5, 3 años sin pagar, tuvo que ponerse al día. Fue otro mecanismo como tal que pues se vio en los ingresos tributarios del municipio. Quiere decir que los mecanismos adoptados por el municipio de Venadillo tuvieron un efecto positivo en los recaudos y especialmente en los ingresos públicos. Eso es así, Ángela. Finalmente, agradecerle a la doctora por la entrevista, por el aporte que le hizo en relación al curso Economía de Finanzas Públicas de la especialización Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública ESAT de la sede principal Bogotá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer.